tenemos que la finca era al fondo, en la localidad Cuarta, que se llama hoy. Tenemos la primera casa con un techo distinto. En esta primera casa funcionó la primera escuela de niños de la urbanización. Aquí apenas se está empezando la construcción, se está empezando el desarrollo urbano hacia el sur de la ciudad. Aún no hay tejido urbano, pero ya empieza el tejido social. Empezamos con esas pequeñas casas, empezamos aquí a mostrar ya el sacerdote, una gran comunidad esperanzada en tener una vivienda digna. Recordemos que en 1918 hay una gran peste en Bogotá, el 14 empieza y en el 18 hay una gran mortandad, sobre todo por el pasaje Bolívar, por el paseo Bolívar. Los obreros mueren y hay unas políticas del gobierno en implementar la vivienda de interés social. El gobierno aquí no tiene injerencia en esta construcción colectiva, sino simplemente los obreros que empiezan a ahorrar. Hay benefactores y benefactoras de la ciudad, gente de Chapinero, gente del centro que empieza a donar y ellos mismos empiezan a ahorrar y empiezan a construir más casas, como se está viendo en este proceso. Arriba vamos mirando las fechas. Recordemos que la frase de los pintores, Da Vinci y todos los pintores que nos enseñan a relacionar lo que vemos, a relacionar las pinturas, a relacionar las cosas. En este caso, las fotografías antiguas que encontramos de la investigación, empecemos a relacionarlas la una con la otra y empecemos a ver cómo va creciendo en 1919 con 24 casas, en 1922 con 50 casas y aquí los restos de lo que era la capilla. Es curioso ver cómo la analogía con la ciudad de Dios, este sacerdote no le interesa tener primero la iglesia, siendo español, sino primero le interesa tener las casas para los obreros que tener la propia iglesia. El barrio se crea en 1913 y solamente hasta 1966 se construye la iglesia. Se construye una iglesia completamente moderna, hecha por un ingeniero, pero en su proceso pasaron 12 arquitectos proyectando iglesias, todas estilo italiano, todas con modelos europeos. Sigamos, es tan amable. Sigamos viendo el proceso de evolución del barrio en 1924, aproximadamente con 96 casas. Ya acordémonos del carruaje que estaba por acá. Podemos, otra atrás. Ahí. Vamos viendo lentamente cómo va creciendo, podemos ir adelantando hasta llegar a las 96 casas que se van construyendo en 1924. ¿Por qué se van construyendo tan lentamente? Porque no habían recursos, porque habían pocos habitantes, los benefactores empiezan a donar ciertas cantidades de dinero que no son exactas. Sigamos. Encontramos ya que el barrio tiene otras necesidades y aquí hay un chircal. Hay un chircal acá, perdón, y se crea esa construcción para que sirva de carbonera. Se cocina con carbón, no hay servicios públicos, no hay luz, no hay alcantarillado, no hay acueducto, habían baños públicos en el parque del barrio y se decide hacer una construcción para guardar el carbón, para suministrarlo al resto de las casas. Sigamos. Imágenes que van avanzando de la construcción del tejido urbano. Sigamos. Aquí hay un desenfoque del fotógrafo. Si curiosamente encontramos que algún fotógrafo, no sé el nombre, es un fotógrafo anónimo, se paraba siempre en ese cerro, en ese peñón del Acerrío y empezaba a mostrar esas imágenes desde ahí, disparaba desde ese sitio y curiosamente aquí viene un desenfoque que está más o menos en 1940. El sacerdote muere en 1946. Algunos críticos de esta labor dicen que se murió el pastor y se quedaron las ovejas sin rebaño. Sigamos, y esta imagen la tomamos
con vecinos, amigos del barrio, de lo que está quedando de la urbanización, de ese patrimonio modesto, como en la ciudad de Dios, que tiende a la desaparición, como en una competencia de las dos ciudades, la ciudad moderna que se tragó esa primera imagen de urbanización, se traga todo lo que fue ese tejido social con unas costumbres y unas creencias. Sigamos esto como un hecho físico espacial. Tenemos unos referentes para mostrar que esto no es un invento de los obreros de Bogotá ni del padre José María Campoamor, sino son modelos europeos que existían, en donde habían también casas pareadas con sitios de solares para huertas. Igual sucedía en estas construcciones. Sigamos. En España tenemos lo mismo y también tenían un círculo. Ya les digo que representaba el círculo. En la anterior casa tenía un cuadrado. Sigamos. Estas casas en España se ven reflejadas también en estos modelos aquí. Aquí nos preguntamos por qué está ese círculo. El círculo es casi el logotipo de la organización Círculo de Obreros, que representaba la unidad de las dos familias, la unidad de las casas, la unidad de los obreros, la unidad de los hombres, esa esperanza que vamos a tener. Esa es una recreación digital, pues, que hace parte de la investigación, mostrando lo que fue un lugar llamado Patio de Brujas, donde se aprecian las casas, y a través de la investigación hemos encontrado más imágenes que nos van documentando. Sigamos y vamos a encontrar unos elementos significativos dentro de la urbanización, como fueron ese coliseo, ese proscenio, esa concha acústica en la parte superior, que aparece en el periódico que además tenía el barrio. El barrio, esta urbanización llamada la Ciudad de Dios, San Francisco Javier porque San Francisco Javier era su patrono, un santo patrono de los obreros, tenía un semanario. Gracias a ese semanario, en ese semanario salían algunas fotografías como estas. En el boletín 281, como este caso, se muestran esas actividades religiosas. Abajo hago el comparativo de la media torta, que obviamente es posterior, en 1938. Nadie casi en la ciudad conoce ese proscenio anterior a la media torta, también para actividades culturales. Sigamos, vamos a encontrar en 1922 un registro fotográfico muy bello, muy hermoso de la verja de entrada a la urbanización.